En el comienzo del libro El Profe hay varios prólogos y está la introducción del propio autor. Y dice, este libro es un tributo a la espiritualidad dentro del salón de clase. Refleja mi agradecimiento a una religión que me enseñó cómo conjugar prácticamente esos dos verbos, educar y espiritualizar. Por eso comienzo con una reflexión a propósito de este tema. No tendría sentido el resto del libro si se separara de esta reflexión inicial. Todo lo que he cosechado en mi vida como docente se lo debo a eso. Este es un libro que pretende divertir, hacer reflexionar, ayudar, estimular, dar ánimo a los cansados profesores de este país. Porque de eso se trata. Nuestro negocio es no abandonar nunca, no bajar los brazos y jamás, por más desalentadoras que sean las circunstancias. El hecho de reflexionar sobre momentos gratos vividos en la clase nos enriquece, nos ayuda a seguir adelante. Sí, hagamos una lista de los recuerdos de los cuales estamos agradecidos. Es un buen remedio. Recordemos momentos emocionantes vividos en el salón de clase de la vida. ¿Saben qué? Anoten las cosas antes de que se les olviden. Hay innumerables recuerdos que nos entusiasman, nos dan aliento. Y guarden los trofeos de sus victorias, las cartas de los alumnos. Esto dice Rodolfo Schulze en su libro El Profe, un libro publicado en 2019 y donde él repasa su experiencia como docente, en este caso docente de matemáticas, esa materia que nos hace sufrir tanto y nos hace sentir inútiles muchas veces. Y sin embargo, hay gente que encuentra la manera de decirnos que no somos inútiles, que o no nos explicaron bien o tenemos otras aptitudes y esa no es la más importante. Sí. En fin, pero son aquellos que nos ven como individuos, como lo que somos, ¿no? Y no como un número a llenar en una planilla. Y son los que ven la importancia de, además de dar una materia, enseñar es mucho más que dar una materia. Exactamente. Porque justamente nosotros no dejamos nuestras vivencias en la puerta del salón de clase, ¿no? Los alumnos, claro. Digo. Los profesores tampoco. Los profesores tampoco. Cada uno de nosotros, lo dijimos hoy al comienzo y seguramente los oyentes a esta hora estarán evocando nombres, cada uno de nosotros recuerda por lo menos un par de docentes que salieron. Pero no mucho más. No mucho más, esa es la pena, ¿no? Sí. Yo tengo mucho cariño por muchos de mis maestros y profesores, pero esos que sobresalen son 2 o 3 y uno los recuerda con muchísimo cariño. Bueno, siempre. Hay muchísimos alumnos que dicen que Rodolfo Schulz es uno de los profesores que sobresalen y bueno, estamos en línea con él para hablar sobre esto que también planteaba la película, que es cómo estimular a un alumno, qué es estimular a un alumno y qué es salirse del libreto. Un profesor como Rodolfo que así como un alumno rebelde terminó varias veces en la dirección. Sí. ¿Qué es salirse del libreto siendo profesor, Rodolfo? Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo pienso que salirse del libreto es darse cuenta que los educadores tenemos algo de magia en nuestro enfoque pedagógico y que podemos transformar el salón de clase en algo que sea maravilloso para los adolescentes, ¿no? Está bien, pero ahí salirse del libreto es quizás olvidarse, o no olvidarse, pero entender que el programa es una parte, pero que hay otras cosas a tener en cuenta en el contacto con los alumnos, ¿no? Sí, y a veces es estar dispuesto a que te llamen de la dirección 4 o 5 veces por año para rezongarte por algo que hiciste en el salón de clase. ¿Por qué? Por ejemplo, por tratar el tema del suicidio dentro del salón de clase, por ejemplo, ¿no? Eso es algo como que está vedado y que hay una necesidad. Somos el segundo país en América Latina en índice de suicidios y lo peor que yo he visto por las conversaciones que he tenido con doctores y gente que sabe de la materia es no hablar del tema, sino que es necesario conversarlo y no tenerle miedo al tratamiento, ¿no? ¿Ese es tu argumento cuando te llaman de la dirección para rezongarte por haber hablado de ese tema? Sí, no sé, han sido muchas las oportunidades, no es solo por ese tema, ¿no? Pero me quería preguntarte por eso, porque salirse del libreto implica, como tú decías, ser rezongado. Este es un tema, puede haber otros, qué sé yo, leímos ahí en tus materiales el embarazo adolescente, no sé. Sí, ¿cuáles son las razones que te llevan a tratar esos temas en clase? ¿Qué es lo que tú buscas cuando haces eso? Yo lo que intento es darle herramienta a los jóvenes para encarar la vida con mejores argumentos que
que los tradicionales, ¿verdad? O sea, realmente saber que a ellos no es a los únicos a los que les suceden los problemas, que no son los únicos que tienen una familia que no los acompaña. O sea, lo que a mí me angustia es el desamparo de los adolescentes uruguayos en este momento, realmente. O sea, me parece angustiante el abandono en el que se encuentran una cantidad de adolescentes que pululan por nuestros salones de clase. Cuando se entra a un salón de clase, obviamente no se deja la vivencia que uno trae, ¿no?, de las casas, y evidentemente no todos los profesores se detienen a ver qué es lo que pasa con ese alumno o esa alumna que llega al salón y quizás se pone a dormir o no está atenta o simplemente no puede razonar como debería un adolescente de su edad. En esos momentos, salirse del libreto es acercarse a esos alumnos. Ay, por supuesto. Por ejemplo, no sé, salís del salón de clase a buscar un borrador y encontrás una alumna tuya de otro grupo llorando ahí sentada sola en un banco, ¿no? Entonces, bueno, es impensable que vos sigas de largo. Te sentás, aunque la clase quede ahí esperando, pero te sentás a conversar con ella a ver qué le pasa, por qué está llorando, ¿no? O otro alumno que se te viene a quejar de que le tocan el trasero cuando baja la escalera y se ríen de él, y entonces vos llamás al que le hace burlas y lo rezongás firmemente, te involucrás, te haces cargo, no decís no es problema mío o no estoy preparado para enfrentar eso, ¿verdad? Yo creo que los médicos que ahora enfrentaron la pandemia tampoco estaban preparados para enfrentar la pandemia, y sin embargo, bueno, se involucraron en tratar de encontrar soluciones. A nosotros nos pasa muchas veces lo mismo, ¿no? Y a veces uno va por el corredor y ve cosas en medio de un recreo y no puede decir lavarse las manos como Pilato, sino tiene que involucrarse, tiene que meterse las manos en el barro y ponerse a trabajar para resolver los problemas, porque es un mundo en pequeño, un liceo, ¿no? Y entonces los mismos problemas que a veces aparecen en los adultos aparecen ya, están germinando ahí en las vidas adolescentes que enfrentamos. Sí, ya esa etapa de la vida del ser humano es muy conflictiva de por sí, ¿no? Más Absolutamente que sí. Sí, definitivamente. Y de última, además, Rodolfo, me parece que todo esto contribuye a que también la materia, en tu caso la matemática, muy alejada de lo espiritual, digamos, y de lo confesional, de lo, ¿no?, ese trato emocional con las personas, termine siendo también una cosa más accesible. Si uno tiene un docente cercano, entiende las cosas de otra manera, porque seguramente eso habla también de una capacidad para explicar las cuestiones de otra manera. Los testimonios de tus alumnos dicen, por ejemplo, que uno de tus méritos es esa capacidad de percibir los problemas que cada uno tiene y trae de la casa, porque les impiden desempeñarse en clase como quisieran. Y dice, sabe bajar a tierra y explicar ideas de matemática para que puedas entenderlas sin conocimiento previo, como era mi caso, dice una de tus alumnas en una nota, Emilia Chiosi, que no entendía nada y recuerda que también daba clases extras por las que ella supone nunca cobraste. Digamos que la matemática también está en el fondo de esto, no es solamente que uno tenga que descuidar su materia, ¿no? No, eso estaría mal, también sería indecente hacer eso de solo tratar problemas de la vida y no enseñar matemáticas. Mi deber primario por el que me pagaban, porque ahora estoy jubilado, es enseñar matemáticas. El problema es que es algo tan abstracto que te exige tratar de usar elementos de la vida cotidiana para ilustrar las ecuaciones, por ejemplo, por ¿no? favor. Usando corazones en lugar de X. Yo me acuerdo de una clase de segundo que les encantaba, en lugar de poner X, les encantaba usar corazones, por ejemplo, para averiguar la incógnita. Y esa flexibilidad hace que
la mayor parte de la clase se sienta involucrada en el aprendizaje, y para mí es divino sentir que tengo esa herramienta en las manos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que le falta al sistema educativo? Yo estoy pensando en matemáticas, me veo como adolescente en aquel momento, que para mí era el terror del liceo, porque yo no era buena en matemáticas y tampoco tenía quien estimulara mi capacidad, digamos. Seguramente alguna capacidad para la matemática tenía, pero no había quien la estimulara. O sea, ¿qué es lo que falta en el sistema educativo uruguayo en lo que tiene que ver con el estímulo al estudiante? Bueno, lo estás diciendo, falta el estímulo, ¿entendés? Hacerle ver a cada persona que tiene la posibilidad de aprender lo que le parece que no puede aprender. Por ejemplo, a mí me apasiona esto de enseñar, entonces aún en enero me gusta ayudar a estudiantes a preparar sus exámenes. Entonces recuerdo que vino una vez una alumna de sexto que tenía que dar geometría analítica, y cuando llegó me dijo que ella nunca iba a poder salvarla, ¿no? Bueno, y empezamos a trabajamos todo el mes de enero preparando el examen, y me acuerdo, vos sabés que me pondría a llorar. Recuerdo el día que vino a donde yo estaba dando clase con el resultado de que había aprobado el examen, y venía como, la impresión que me dio verla llegar es como que venía volando, venía caminando en el aire, porque había aprobado aquello que ella creía que era imposible. Era mucho más que aprobar eso. Era exactamente, significaba un triunfo en la vida. Era como correr una roca que estaba en su puerta, que le estaba impidiendo acceso a un mejor empleo, a una mejor apreciación de sí misma. No sé, fue muy emocionante. Es un placer poder ayudar con la matemática. Advertir que uno no tiene un gen de menos o una neurona menos, que puede ser capaz de hacerlo. Yo te escuchaba y recordaba mi propia experiencia, estando en preparatorios con muchas dificultades con matemáticas. Mi idea era entrar a la Facultad de Arquitectura, y yo decía, voy a morir en la Facultad de Arquitectura, porque yo si no salgo. Y un profesor particular, fui porque no sabía que no iba a poder salvar el examen, sino y me dice, cuando estábamos hablando de funciones, me dice, mira, la función, vos tenés los 3 ejes, y es como si cada incógnita que develes, cada número que reveles, es un punto en una sábana que está flotando en el aire, que tiene una forma caprichosa, y porque está flotando ahí, y vos tenés que averiguar cada punto de esa sábana. Y a mí me cambió la vida, eso solo. Claro, ahí entendí lo que estaba haciendo y pude hacerlo. Una clase que al pobre en realidad le resultó terrible. Yo seguí yendo, pero es que ya casi no lo necesité más. ¿Se entiende? Te quiero decir, eso me parece que ahí hay también una manera de, con matemáticas como con otras, pero tu materia es particularmente complicada. En general estamos acostumbrados a fracasar, y que el fracaso conlleve un castigo, la pérdida de un examen, una baja nota, y no es por ahí, ¿no? Porque en definitiva ninguno es inepto para entender. El tema es que se lo puedan explicar como lo necesita cada uno. Sí, y ahí hay dos problemas. Uno es la masificación, ¿verdad? Que es imposible enseñar bien a 30 personas al mismo tiempo, ¿verdad? Las clases tendrían que ser menos numerosas. Y otra cosa es algo que soslayaste ahí en tu diálogo, que es cómo se asocia el aprendizaje al sufrimiento. Sí. Es espantoso ver, yo leí poemas de Shakespeare que hablaban de los niños van con cara de aburridos a la escuela. El aburrimiento es espantoso, ¿entendés? Hay que transformar el salón de clase en algo absolutamente divertido, seductor, y que te da placer estar allí por una cantidad de cosas que posteriormente en la vida te van a servir, lo que suceda en ese salón de clase con vos mismo y tu apreciación acerca de tus propias capacidades, ¿no? Ahora, ¿hay una resistencia por parte del sistema educativo solamente a digamos, esa cosa de uniformizar, de no renovar las formas de enseñanza, de no aproximarse de otras maneras? ¿Es solo un problema del sistema educativo, o también los padres, a los padres les cuesta
más entender una educación no enciclopédica, porque creo que hay algunas cosas que se tratan de renovar en el sistema educativo que tienen una resistencia también de los padres, ¿no? O sea, no están estudiando las invasiones inglesas y en cambio están viendo cómo en el tubo de ensayo se cambia de color. ¿Se entiende? Digo, sí. Es difícil también desde los dos puntos, me parece. Uh-huh. A veces los padres quieren que les enseñen a los hijos como ellos mismos aprendieron. Claro, ¿no? exacto, Entonces, exactamente. Ven que hay un profesor que enseña de una manera diferente y puede ser, pero en general cuando ellos se dan cuenta que los hijos están evolucionando y están desarrollándose, en general sentís más que nada apoyo que crítica, ¿no? Bien. En tu caso, además de tu materia, que es para lo que te pagaban, como bien decís, invitabas a personas que te parecían que podían sumar sí. respecto a la educación de esos chiquilines. Contame un poquito sobre eso. Bueno, yo tengo un amigo que es cuidacoche, pero es egresado también de la Facultad de Arte. Entonces, es una persona que vende vida. Y ahí hay un relato, en el libro yo pongo un relato de una redacción que hizo una alumna después, qué sucedió con ella después que lo oyó hablar en un salón de clase. Y se llama Retrato de una persona, no sé si lo alcanzaron a leer. Y es maravilloso lo que este amigo que fue a charlar, sí, por supuesto que yo pedía permiso a la dirección y todo eso, no lo hacía desobedeciendo, ¿no? Pero le fue a charlar de la vida y cómo esta chiquilina sacó una reflexión magnífica sobre sí misma, escuchando a lo que ella le llama el Negro Miguel, que es mi amigo. Claro. Sí, sentado frente a mí hay un tipo contando su vida. Exactamente, ese es el relato. Está vestido con unos zapatos medio rotos, un pantalón gastado y una campera sucia. El que lo escucha o lo lee esto sin conocerlo dirá, un bichicome. Pero no es así, es una persona de muy buen corazón contando su vida y su trabajo. Cuenta de cómo se rompió el tujes en su vida para lograr salir adelante. Su nombre es el Negro Miguel y el solo hecho de su presencia en la clase y el solo hecho de oír su vida me entusiasma para seguir adelante en la vida y en mis estudios, viendo cómo él sale adelante. Exacto. Esa alumna tuvo que salir de la clase llorando porque se daba cuenta que su madre le daba todo y este amigo al que le falleció, no tuvo familia desde muy chico, con mucho menos estaba haciendo de la vida una maravilla, ¿no? Y la sigue haciendo porque es una persona maravillosa que está involucrado ahora en un proyecto de arte latinoamericano y bueno, está muy bien, muy feliz. Yo pensaba en los docentes que a uno lo marcan, en la experiencia que tiene cada uno, y en mi caso, los que puedo recordar así pero con mucho cariño, tienen varias cosas en común. Por ejemplo, son docentes, en este caso, de 3 etapas distintas de la vida, que no les importaba en qué lugar nos sentábamos dentro del aula, que hacían una especie de fogón para conversar los temas, que no te hacían repetir una lección de memoria frente a toda la clase, sentados ellos en su escritorio y nosotros en nuestros pupitres, sino que hacía una charla y preguntaba, de pronto un profesor de historia que preguntaba, bueno, ¿qué entendieron de lo que estudiaron hoy? ¿Qué les pareció más importante? Y conversar, ¿no? Todos cuando quisiéramos, como quisiéramos, charlar. No sé, una profesora de dibujo que en las 3 horas que teníamos nos dejaba aprender la radio, tomar mate. Bueno, que se salía del libreto. Exacto, cambiarnos de escritorio, trabajar juntos en una punta del salón, con otro grupo en otra punta. En fin, ese tipo de cosas que parecían tan por fuera, ¿no? Me parece que eso deja huella. Yo pienso en esos docentes y tengo cosas para decirle. Algunos se las he podido decir. Me parece que en tu caso está claro que hablabas en tu libro de las cartas como el mayor tesoro. Sí. ¿Qué dicen esas cartas? ¿En qué cosas coinciden esas cartas? ¿Qué es lo que tú más valorás de esas cartas? De algunos que dicen, me cambió la vida, ¿no? Que no es poco decir. Eso para mí es maravilloso. Hace unos 2 años recibo un mensaje por Facebook de un exalumno del cual yo no me acordaba que había sido alumno mío en el Zorrilla, y que me cuenta que estaba en cuarto en el Zorrilla y
y el padre abusaba de él, laboralmente y de otras maneras lamentables. Había estado pensando en terminar con su vida, y a mí yo no le gustaba, le parecía un profesor canchero, desagradable, y un día él cuenta que al final de la clase yo le digo que se quede a conversar conmigo, y él dice, lo único que me faltaba, que este imbécil me llame para conversar. Y bueno, él dice que yo le dije, ¿qué te pasa, guacho? Dice que yo le dije eso. Dice que con esa pregunta él se puso a llorar y me empezó a contar lo que le pasaba, la desgracia que era su vida. De lo que hablo es de ese desamparo que yo les mencionaba al principio, ¿no? Seguro. Y dice que me pareció tan grave la situación que vivía que después después que terminó el turno, me fui a tomar un café con él y seguimos conversando como 1 hora más, y dice que cuando terminó la conversación yo le dije, creo que te tenés que ir de tu casa. Y dice que esa fue la primera vez que él sintió que a alguien le importaba su vida. Claro. Y a raíz de esa pregunta, él empezó a pensar qué cosas tenía que hacer para poder irse de su casa y tener solvencia económica. Y al año, bueno, se fue de su casa y construyó su propia vida. Y bueno, ahí está relatado en el libro cómo Fernando se llama el alumno. Exactamente. Y bueno, para mí es maravilloso lo que me dijo. Aparte, las circunstancias en las que él volvió para decirme eso, porque dice que él estaba estudiando para ser educador social, y una coordinadora que también había sido alumna mía y oyó su relato en un grupo, le preguntó, ¿ese profesor fue Rodolfo Schulze? Y él le dijo, sí. ¿Y alguna vez le hiciste la devolución? Dice, no. Bueno, mira, yo lo tengo en Facebook, búscalo y le contás. Y así me llegó este relato que es muy, muy maravilloso, ¿verdad? A ver, que él me cuente que yo participé en ese toquecito en su vida. Y una cosa más banal quizás que ese relato muy profundo de Fernando que realmente uno lo lee y se emociona, es imposible no hacerlo. Pero todos dicen en las cartas o en los testimonios que siempre llegabas con una sonrisa a la clase. Qué pavada, ¿no? Digo, pero qué importante también, que ¿no? Se nota que le gusta. Que todos resalten eso, de que llegabas con buen humor, con alegría. Eso es verdad, pero es que me siento un privilegiado, me siento honrado de que la vida me haya permitido ser un transformador de la vida de los adolescentes. Yo siento que entro con que tenemos un potencial. Los chiquilines, en realidad es el ambiente que ellos provocan en el salón de clase, lo que me hace entrar disfrutando siempre, gozando siempre esos momentos preciosos que voy a pasar con ellos en el salón de clase. Es algo intransferible, o sea, es algo maravilloso la oportunidad de el contacto con la juventud, que es la gema que tiene nuestra sociedad, la juventud. Es lo más precioso que tiene, y deberíamos buscar formas de darles el mejor sistema educativo posible para tener personas felices en un futuro, ¿no? Sí. ¿Cuánto hace que das clases a adolescentes? 35 años. ¿Y qué ha pasado en estos 35 años? Estamos hablando del desánimo, de la falta de estímulo, de los gurises que van a clase y no tienen ganas. Muchos docentes incluso, y algunos han hecho públicas algunas apreciaciones sobre que no dan clases a alumnos que no se interesen por las cosas o que les cuesta. Además sabemos, problemáticas diversas que pueden sufrir en esa edad compleja, como decía Carolina. Pero en 35 años, ¿cómo ves este tema del entusiasmo, las ganas, la vinculación que pueden tener los gurises con esa materia o con otras, con el hecho educativo, ¿no? Yo lo veo que en realidad nosotros tenemos que vender el contagio, contagiar el entusiasmo por aprender, hacer ver lo apasionante que es aprender cosas nuevas, y
si nosotros no lo tenemos, es imposible transmitírselo a otros. Uno primero tiene que estar entusiasmado con las posibilidades que nos presenta la vida de aprender 1.000.000 de cosas, de detalles, de circunstancias que hacen que la vida sea maravillosa. Como decía Chaplin, no sé si es una frase falsa, pero dicen que él dijo una vez, la vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Y hay veces que el docente siente mucho miedo, sientes miedo que el sistema venga y te muerda, como me ha pasado a mí, y a veces bueno, estás enfrentándote con el sistema, claro, con tu método de enseñanza. Pero también es cierto que el docente muchas veces piensa que es el alumno el que tiene que interesarse, que la obligación del alumno es interesarse, más allá de lo que ponga el docente, ¿no? De sí. Y eso es muy difícil, ¿no? Porque no es un ida y vuelta ahí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que hay algunos que traen, ya al tener padres profesionales o padres que valoran la educación, ya vienen con algo de la casa. Pero hay muchos que no vienen con eso. Precisamente esos son el tesoro, el desafío más grande que tenemos, entusiasmarlos, buscar las formas de lograr que en ellos surja las ganas de aprender. Creo que lo que nos mantiene esclavos a los seres humanos en la pobreza económica, en una cantidad de cosas, es la falta de ganas de aprender. Eso es letal en un ser humano. Y cómo también el otro puede aprender de uno. Yo recuerdo a mi profesor de filosofía, Walter Lepore, que tenía una cosa muy, muy, muy linda, y era que nos escuchaba cuando hablábamos de los temas filosóficos, y muchas veces decía, qué punto interesante tocaste, te lo contesto en la próxima clase, la tengo que pensar. Continuará. Sí, y era algo que primero nos mantenía enganchados, pero también era bajarse de ese pedestal de superioridad que tienen a veces los profesores, ¿no? Bajar al llano y decir, puedo dialogar contigo y me podés poner en un aprieto, entre comillas, y podemos resolver juntos esto. Me parece perfecta esa posición, perfecta, totalmente de acuerdo. Rodolfo, para terminar, porque ya no tenemos más tiempo, y tú decías, los docentes tenemos miedo a que nos tiren de las orejas porque nos salimos del libreto, a que la estructura nos pase por arriba. ¿Qué pasa con la otra cara, que también supongo yo que formará parte de los contra que tiene esta situación para los docentes como tú, que es esa mochila, ¿no? Porque uno termina el día a veces cargado con una mochila importante de estas angustias de los gurises. Si tiene de verdad empatía, si los escucha para entenderse, para comunicarse realmente, no debe salir gratis, ¿no? Lo que pasa que por ahí vos llegás mal a tu casa por algún rezongo, alguna situación que viviste en el liceo, por algo, y al rato recibís una carta de alguien que te agradece, no sé, porque estuvo en una clase tuya y iba pensando qué mal que estaba, y la alegría que encontró en el salón de clase le cambió, claro, el día. Entonces, sentir que vos tenés ese poder transformador es como la de un mago, como empecé, ¿no? Diciendo, es que tenés en la educación está el secreto para la transformación del mundo. Rodolfo, un amigo que escribe desde Suecia dice que sin estar en el ramo, creo que un docente que crea que solo los alumnos son los que tienen que aprender es un gran error. Pienso que se trata de un intercambio enriquecedor. Los profesores, como el entrevistado, es lo que se necesita ahí, acá, y acá se refiere a Suecia, y en todo el mundo. Felicitaciones. Y otro mensaje que habla de la emoción, que está emocionada hasta las lágrimas, que sufrió horrores la matemática y pensó que nunca iba a poder resolverlo. Y que finalmente por una profesora lo pudo resolver. Y otro mensaje pregunta ¿dónde se puede conseguir el libro? Sí. Porque es brillante escucharte y quiere saber dónde se puede conseguir el libro. El Profe se llama el libro. Lo pueden encontrar en la librería Positos, en la Avenida Brasil, y también Avenida Brasil y Brito del Pino. Exacto. Y también lo puede se lo puede pedir a una ex alumna que lo vende,
y que si querés, si ustedes me permiten, le doy el número de celular. Claro, por favor. Se llama Carmen Aprile ella, y el celular es 095 065 703. 095-065-703, lo vamos a poner en el Facebook, así queda para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Bueno, Rodolfo, muchas gracias, un abrazo grande. Esto da para charlar horas, ¿no? Uf. Porque uno se siente, no sé, tan con ganas de averiguar más y de poder que los oyentes sepan más de esa historia. Pero bueno, con el libro van a encontrarse con esas cartas maravillosas y esas anécdotas de Rodolfo Schultz. Especialmente recomendado para quienes estén preparándose para la docencia, este libro, ¿eh? Sí, sí, sin dudas. Gracias, Rodolfo. Gracias a ustedes, Un placer. muy amables, un placer también. Que pasen bien. Gracias. Gracias. Y hasta acá llegamos hoy, amigos. El estímulo en la educación con el profesor Rodolfo Schultz, el profesor de matemáticas, autor del libro El Profe. Bueno, que la gente está agradeciendo acá. Ojalá me hubiera tocado, Rodolfo, a mí, dicen algunos de matemáticas. Hay mucha gente emocionada con la entrevista. Bueno, te digo si leen el libro. Es impresionante. Precioso, realmente precioso. Se los recomendamos mucho y vamos a publicar en Facebook los datos sobre cómo conseguirlo.